Capítulo 2 del cacique Paruma. Eran ya casi las 2 de la tarde y llevaba mucho tiempo hablando con este personaje. Lograba hacerme reír con todos sus cuentos, sus hazañas y sus anécdotas tan burdas que de burdas y sucias me fascinaba cada vez más conocer. El tren tuvo que detenerse por algunos averíos, razón que nos obligó a bajar del ferro y lograr comer algo, pues mi viaje se tornaba cada vez más lento y aburrido. Bajé rápidamente y comí algo ligero, además porque en aquel sitio no se conseguía buena comida, así que comí lo que tuve a la mano. Al instante, el cacique Paruma se me acercó y de una manera muy extraña se refirió a mí diciendo: una razón fuerte es lo que usted necesita para construir un verdadero futuro. Pero para eso hace falta algo de tiempo. Y mientras eso ocurre, esta parte de su viaje yo se la voy a ayudar a construir. Yo al instante me contuve de decirle muchas cosas, porque no me explicaba con qué motivos este ser se me acercaba y se atrevía a decirme tales afirmaciones tan propias, pero ya, pese a todo, me causaba un poco de curiosidad lo que decía, y me pregunté: ¿y si él tiene razón? ¿Y si parte de esta historia debo construirla bajo su enseñanza? ¿Será que busca algún pupilo? ¿Alguien a quien enseñarle todo lo que sabía? ¿O simplemente se trata de un viejo loco, ladrón, que intentaba robarme lo poco que había logrado ahorrar durante los 3 últimos años de trabajo en el muelle como pescador? Nuevamente volvimos a retornar al tren, y ya más en confianza, me atreví a preguntar hacia dónde se dirigía. Pensé que tal vez se trataba de un viaje a algún lugar recóndito para engañar a nuevas personas, con inventos traídos del Brasil. Al menos eso era lo que podía ver. En verdad voy a visitar a un viejo amigo, enfermo de muerte, que necesita mi ayuda. Ya lo han visto varios médicos, pero nadie da con el problema. Estos médicos que creen que todo es parte de procesos. Pero realmente creo que puedo ayudar a mi amigo, así que voy a su encuentro. ¿Y cómo se llama su amigo?, le pregunté. Abrao Farías, oriundo del Brasil también. El cacique Paruma y Abrao Farías realmente eran como hermanos. Habían crecido juntos en las selvas del Brasil. Eran aprendices de una mujer experta en estos mismos artes. Ella les había heredado todo esto que hacían: el curar a la gente y vivir bajo el embrujo de historias y mitos que explicaban el porqué de algunas cosas ocurridas en el existir de la gente. Ellos habían trabajado desde su infancia y ya en la adolescencia sintieron la necesidad de separarse para cada uno construir su propio clan, que así lo llamaban, con sus familias y parientes. Abrao era un viejo brujo, un poco más calmado y tranquilo que su amigo. Era sereno, pausado al hablar y con mucho conocimiento científico. Eso fue lo que pude percibir al cruzar las primeras palabras con él. Pero bueno, siguiendo con la historia, tras mucho platicar él y yo, finalmente me propuso que lo siguiera, que lo acompañara en este viaje hacia la salud de su amigo. Yo la verdad no veía el porqué de tener mi viaje para acompañar a esta persona. Eso lo que me ofrecía: conocimiento, dinero y una supuesta fortuna. Al menos eso era lo que me decía cuando me hablaba de su trabajo. No lo tuve tan importante hasta que en ese momento alguien en el tren sufrió lo que llamaríamos una recaída o ataque. Científicamente se trataba de un infarto, pero Paruma decía y afirmaba que era un espíritu loco que quería apoderarse de él. En ese momento, sin tener a la mano ningún médico que prestara su ayuda para tal incidente, Paruma logró manejar la situación y, entre gritos, rezos y aguas que sacó de una bolsa que le acompañaba, logró incorporar al personaje y se estabilizó rápidamente. En ese instante me causó mucha curiosidad lo que había presenciado. Así que le pregunté a esta persona sobre lo que había sentido en el momento en que el cacique le practicaba todos estos ritos. Yo sentí como una fuerza muy poderosa quería adueñarse de mí,
Sabía que era alguien muy malo porque me decía cosas horribles, me gritaba todo el tiempo. En verdad estaba aterrorizado, pero al instante sentí a mi lado una lucha interna muy diferente a eso que me atacaba y que de verdad me ayudó para liberarme de ese mal. Eso fue lo que me dijo el muchacho, que aún no terminaba de estabilizarse emocionalmente. Y pensé, ¿todo esto pudo pasar en tan solo segundos? ¿Será que tiene razón este loco? ¿Y si esto le funciona de verdad? Me quedé pensando en todo esto, mientras lograron auxiliar a esta persona, y un silencio me acompañó durante muchas horas de viaje. Finalmente decidí seguirle, sin saber qué me conduciría a uno de los acontecimientos de mi vida que jamás pude borrar de mi mente. Hasta el día de hoy me acompañan todos esos fantasmas que tanto he querido olvidar. Llegamos a Michoacán, lugar en el que el viejo se bajó, me hizo señas de que lo siguiera, y sin saber el por qué, le seguí en su viaje. Un coche de carga le esperaba. Estaba lleno de gente muy humilde, llena de cajas y bolsas. Eran como campesinos indígenas. Lo digo por su extraña manera de vestir. Usaban muchos colores y cintas sobre la cintura. Y ahí estaba yo, con gente desconocida, sin saber lo que me podía pasar, solo con el vivo anhelo de vivir algo diferente. Tuvimos varias horas de viaje, atravesando Guadalajara, Ciudad de México, hasta llegar a Durango y finalmente Sinaloa. Horas después, nos embarcamos en una canoa un poco vieja, rústica, tal vez muy golpeada por los innumerables viajes que habría tenido que soportar, y que aún le esperaban hasta que ya no pudiera tolerar. Nos acompañaban alrededor de unas 10 personas, un poco extrañas a mi parecer. Eran personas tal vez de campo, pues su olor era muy característico para esta región. Era un olor a campo, a selva, a animales, a muchos días de sol y lluvia. De camino por el río, estaba muy impresionado con el paisaje. Esta región de Sinaloa es un poco seca. Es por eso que solo llueve en épocas de verano. Habían muchos árboles secos, grisáceos, un poco separados. Algo así como arbustos, que muchos de ellos se veían como espinosos. Pude en el viaje observar algunos animales, como ardillas, zorrillos y hasta iguanas. Pero lo que más me impresionó, o mejor dicho me aterrorizó, fueron unas aves muy raras llamadas chachalacas. Hacían demasiado ruido. Y era un ruido muy molesto y terrorífico, que sumado a la lluvia que caía sobre nosotros, la escena parecía sacada de una historia de terror. Yo le pregunté al cacique sobre ese animal, pues parecía como un cuervo, pero de color café y gris por encima. Él me decía que le llamaban así por el ruido que hacían, pero que no eran peligrosas. Comúnmente eran herbívoras, ocasionalmente comían algunas lagartijas, pero se alimentaban era de flores y frutos. Me decían que eran amigas del hombre, pero la verdad a mí me parecieron tan aterrorizantes que jamás las habría considerado mis amigas. Y así estábamos el cacique y yo, sin darme cuenta, atravesando la selva hasta abandonar Sinaloa y adentrándome en un mundo loco y especial por conocer. Llegamos a un lugar un poco extraño llamado El Coliguaré, más exactamente en Temozachic, ubicado al sureste de Chihuahua, sobre la Sierra Tarahumara, en el cual se detuvo el bote. El cacique me preguntó finalmente que si estaba seguro de acompañarlo en su nueva travesía. En ese momento pensé en lo que podía descubrir. ¿En qué me traería esto? Y finalmente esbocé con una sonrisa burlesca y profiriendo unas palabras que después valoré en demasía. Será mejor averiguar qué hay para mí aquí. Yo mismo estaba sorprendido, porque hacía todo ello. Ese no era el motivo de mi viaje. Yo buscaba otras cosas, pero es que sentía algo nuevo,
algo que podía esperarme en ese lugar que era diferente. Y no me equivoqué, porque realmente algo sorprendente esperaba por mí, algo que jamás creería y que al vivirlo nunca más podría olvidar. En esta parte de la historia estaba descubriendo un nuevo mundo, cosas tan ajenas y tan extrañas. Tal vez Mama Giona jamás imaginaba por lo que atravesaba su muchachito, como así me llamaba, pero que realmente harían de mí un ser más conectado consigo mismo y con su naturaleza de vida. Van a descubrir grandes emociones y además grandes tristezas que hicieron de mí el ser capaz de descubrir lo más profundo del sentir humano. Ya descubriéndose a lo lejos del río, un poco brusco pero muy especial por su naturaleza, una gran llanura sólida y bastante boscosa, nos dirigimos selva adentro para conocer el lugar donde encontraríamos el lecho de su amigo Abrao Farías. De camino a la aldea, que así la llamaban, no profirió muchas palabras, pero yo tenía demasiadas preguntas. ¿Qué haría de ahí en adelante? ¿Qué papel jugaba yo en este camino? ¿Qué quería realmente de mí el cacique? Y como si él adivinara todo lo que pasaba por mi mente, solamente con una sonrisa, un poco terrorífica, me decía: todo tiene su tiempo. Poco a poco irá descubriendo qué fue lo que lo ha traído hasta aquí. Me hablaba mucho de los astros, de que cada ser le acompaña una estrella luminosa que guiaba cada decisión en su vida. Y aunque no le creía ni una sola palabra, poco a poco empecé a escucharle con más atención y detenimiento. Tal vez empecé a ver que había mucho más por descubrir que lo que yo ya conocía, y que estaba ante una persona con un mundo distinto al mío, pero con una plena y sana intención de hacer algo positivo por los demás. Eso era al menos lo que alcanzaba a descubrir hasta el momento. Ya despeñando camino, llegamos casi a una planicie que permitía ver a lo lejos la reunión de chozas y gente que aguardaba a que algo diferente pudiera traer la nueva visita. Había mucha gente en ese lugar, unos sorprendidos al vernos, otros lloraban. La verdad me confundía mucho todo lo que pasaba, pues jamás había visitado una tribu indígena. De hecho, no conocía a los indígenas. La tribu Kunam, que así se llamaban, nos recibieron de una manera muy amigable y gentil. Nos ofrecían bebidas y algunas de las mujeres colgaban collares en nuestro cuello con motivo de bienvenida y buen recibimiento. Uno a uno nos iban señalando dónde se encontraba el cacique Farías. Entre chozas y chamisas logramos llegar a una de las cabañas más grandes y confortables de la tribu. Y ahí estaba él, sonriente, recostado en una banquilla que su gente había construido para él. Ellos utilizaban mucho el bambú o tate, un árbol muy común entre la gente de este lugar, procedente del estado de Sinaloa. Hay algo que jamás voy a olvidar, y es la mirada que expresó cuando me vio. Me miró con anhelo, con esperanza, como si en vez de Paruma fuera yo el médico que llegaría a curarle de todo su mal. Sus mujeres muy amablemente nos invitaron a tomar asiento en unos butacos negros con pieles de animales que tenían por sentaderos. La verdad me sentía muy extraño en ese lugar. Hacía demasiado frío, pero se percibía un olor a jazmín tan agradable que me obligaba a descubrir de dónde procedía. Abrao Farías hablaba en secreto con Paruma. Los veía muy contentos, sollozando tal vez a causa de su encuentro, y como si adivinaran que estaba un poco incómodo, se acercaron, y con un fuerte abrazo, su amigo expresó susurrándome al oído: bienvenido a casa, hijo mío.
Yo, consternado con todo esto, le pregunté a Paruma si él me confundía con alguien. Pensé que tal vez estaba delirando a causa de su mala salud, pero Paruma, con una voz segura y firme, me decía: el Yurupari ha vuelto en busca de su gente. En el pensamiento de muchas tribus indígenas existe la creencia de un héroe mítico que llega a salvar a su tribu, a cambiar las cosas y a mejorar su estilo de vida. Este era el sueño albergado por Farías, la llegada de ese ser proveniente del sol, el que cambiaría las cosas para los Kunam y los llevaría hacia un trascender en su historia. Y eso mismo era lo que él había sembrado en el corazón de cada uno de los habitantes de aquella pequeña aldea. Ellos esperaban a su Salvador. Sabían que con él venían cambios, que tal vez les resistiría un poco, pero que finalmente los llevaría hacia un mejor mañana. Y eso era lo que veían en mí. Reconozco que me miraban de una forma muy extraña, pero había algo muy particular en todo esto, algo que me inquietaba. Muchos de los hombres de aquella tribu nos ofrecían muchas cosas, más exactamente a mí, pero no les permitían a las mujeres acercarse. Solo desde lejos me observaban. Se sonreían entre ellas, pero bruscamente eran alejadas. Recuerdo que una de ellas intentó darme algo que había hecho. Era como un brazalete, pero no le permitieron dármelo. Ni siquiera pudo acercarse. La verdad no entendía nada. Estaba solo en ese lugar, con gente tan extraña, y ahora eso del Yurupari que ni siquiera entendía. Farías y Paruma conversaron por largo tiempo, y ahí estaba yo gritando algo que no entendía. Inmediatamente salí de ese lugar e intenté huir. Me daba terror pensar que estaba en medio de un poco de locos, que quién sabe qué me harían más adelante. Y al salir, lo hice tan deprisa que choqué con una ilusión. Un espejismo que poco a poco me ayudó a incorporarme nuevamente. Ya al despertar del choque tan fuerte, me encontraba en los brazos de una hermosa dama, de alguien que logró impresionarme desde el primer momento. Era ella. Su nombre era Sarabanda Karumá, una de las mujeres que estaba al servicio del cacique. En verdad no les miento cuando aseguro que era más hermosa que una flor en primavera. Lo más hermoso que podía ver en ella era su sonrisa, una sonrisa tan elegante que permitía ver la blancura de sus dientes, además sus ojos, que brillaban como las estrellas más luminosas del firmamento. En verdad, estaba impresionado con su belleza. Era tal que no sentía dolor alguno. Por el contrario, me sentía en un viaje de descanso hacia un hermoso amanecer.